Bueno, buenos días, ¿cómo están, hermanos? Ayer en la conferencia apuraba el estacionamiento, hoy nos apura el asado, ¿no? Así que cuando esté pronto me bajo, las hermanas van, o nos quedamos los muchachos acá. Bueno, la verdad que es una gran alegría estar otra vez con ustedes. No traje PowerPoint hoy. Ayer Jorge Ragazzo me decía, parece mentira un profesor grado 7 fallar con el PowerPoint, pero no sé, la tecnología tiene eso, ¿no? Es buenísima, pero a veces complica. Así que vamos a leer simplemente en nuestras Biblias. Les invito a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y quería pensar hoy un poquito acerca de la vergüenza. Levante la mano el que sintió vergüenza alguna vez. De todos los sentimientos, hay muchos sentimientos en nuestra gama, ¿no? Como Dios nos hizo, pero creo que el que más incómodo es la vergüenza, ¿no? Alguno decía, vergüenza es robar y que te vean, ¿no? Hay muchas ahora en internet, muchas cámaras ocultas, bromas, y la gracia de muchas bromas es ver cómo otro pasa vergüenza. Hay muchas bromas que son situaciones que alguien organiza para dejar a uno avergonzado. Todos los demás disfrutan y el avergonzado sufre. Hay un juego que hacíamos en los campamentos, no sé si se acuerdan, el oso mayor. ¿Se acuerdan del oso mayor? No lo cuento porque capaz lo quieren hacer. ¿Lo saben, el oso mayor? Que dice que uno tiene que adivinar cuál es el oso más grande. A todos les decís, todos tienen que gritar, y vos sos el oso mayor, tenés que gritar más fuerte que todo. Y uno se va y tiene que adivinar quién es el oso mayor, ¿no? Entonces, en realidad, la broma no es para el que se va, la broma es para el pobre oso mayor. Entonces, la primera vez todos gritan, ¡ah! Y el que va a adivinar mira y dice, ¿quién será el oso mayor? No, está más fuerte, más fuerte. La tercera vez, todos se callan. Y el oso mayor, con todas las ganas, ¿no? Con todo, ¡ah! Y mira a los demás y ahí queda todo avergonzado. Bueno, es una vergüencita, no es tan grave tampoco, pero genera eso, ¿no? Enseguida nos ruborizamos y la vergüenza, una de las tantas cosas que produce, cuando vos pasás vergüenza, querés desaparecer, ¿no? Como esa imagen de los Simpsons, ese que está, se mete atrás de los arbustos, que no me vean. ¿No? Es un sentimiento terrible. Ya en Edén, nosotros vemos cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el primer sentimiento fuerte que ellos tuvieron, ¿cuál es? Fue la vergüenza. Hasta ese momento no había vergüenza. Y la vergüenza nos separa de los demás, ¿no? Y es muy difícil de vencer la vergüenza. A veces yo le digo a los matrimonios, lo comentamos mucho esto, ¿no? Que en todo matrimonio tenemos como capas detrás de la cual nos ocultamos, ¿verdad? Cuando uno se casa con una persona que piensa que conoce, pero va descubriendo. Y lo que a veces nos impide mostrar nuestra realidad es pensar, ¿qué va a sentir el otro si conoce este aspecto de mí? Y un matrimonio, a medida que va avanzando, va perdiendo la vergüenza. No voy a dar ejemplos, ¿no? No voy a dar ejemplos. Pero uno va entrando en confianza, va viendo que el otro nos ama a pesar de, que eso es lo maravilloso, ¿no? Amar a pesar de, que nos conozcan y nos amen. Esa es la maravillosa gracia de Dios, que nos conoce y nos ama. Y la vergüenza nos separa de Él, como Adán sintió vergüenza, pero Dios lo busca, cubre su vergüenza y comienza ya un camino de reconciliación con el ser humano que tiene que ver con cubrir esa vergüenza. Que está bien que esté al principio porque es una reacción a una falla, pero Dios nos encuentra, nos busca en esa vergüenza y nos restaura. Hay tantas historias en la Biblia. Yo pensaba una que a mí siempre me impactó mucho, que es la historia de Pedro. Ayer hablaba también George de Pedro, pero hubo un momento de Pedro que
sintió tremenda vergüenza, tanta que lloró y se apartó. Cuando después de haberle dicho al Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar, y todos lo escucharon, y él pensaba, yo creo que él estaba convencido de eso, en determinado momento las circunstancias, apartarse del Señor, el ambiente ahí en el palacio con el fuego, todo, en un momento él dijo, yo no lo conozco, y llegó a maldecir. Y la mirada del Señor puesta en sus ojos hizo que Pedro se quebrante. Y dice el Evangelio en Lucas que él salió fuera, no quería ni estar más con los demás. No quería ver más a Jesús. Ahora pasa la historia, ¿qué hizo Jesús? Lo encontró a solas en una playa y empezó a trabajar en su vida y lo restauró. Aquella mujer que salía a buscar agua, como solían hacer las mujeres, pero una hora que nadie iba. Y Jesús encuentra a esta mujer, conocemos como la mujer samaritana, y la encuentra sola y comienza a hablar con ella. Y ahí tienen algunas cuestiones teológicas, ¿no? ¿Dónde se adora, dónde no se adora? Pero en un momento Jesús hace una pregunta o menciona a su marido y ella dice, no tengo marido. Y Jesús dice, bien dices, ¿no? Y en cierta manera hace que ese pasado que quizás la avergonzaba, muchos comentaristas dicen que ella iba a esa hora, que nadie iba para quizás no encontrarse con otra, quizás los samaritanos eran medios parecidos a los mercedarios, que a veces nos gusta comentar de la vida de uno y la vida de otro, y lo que hizo aquel y lo que no hizo aquel, ¿no? En Montevideo no, pero en otras ciudades pasa. Este chiste funciona siempre, ¿no? Todos nos reímos. Todos los predicadores en este chiste siempre funciona porque somos así. Me encantó ayer quien dijo que todos son perfectos salvo tú y yo. ¿Cómo es? Esa frase me encantó, la voy a... José Luis dice, todos son imperfectos salvo tú y yo, pero tú tienes algo, ¿no? Decía, esa se la voy a robar. Y es así. Y Jesús, por decir así, toca en esa vergüenza de esa mujer, toca, pero no para exponerla, sino ¿para qué? Para restaurarla. Y esa mujer después fue una gran bendición para toda esa región. Entonces el Señor nos encuentra. Cuando Jesús hace el relato del hijo pródigo, da uno de los ejemplos de mayor vergüenza. Si bien es una parábola, vemos cómo Jesús retrata la mayor vergüenza. El orgulloso que se aleja buscando su propio camino y esa decisión, su orgullo, su necedad, lo lleva al chiquero cuidando chancho. Mayor vergüenza para un judío, cuidar chancho y no tener ni para comer. ¿Cómo vences eso? Porque una cosa es que las circunstancias te lleven y vos termines mal, y otra cosa es que por hablar o por tomar decisiones, incluso cuando otros te advierten, vos llegues a ese lugar. ¿Cómo pegás la vuelta? Y Jesús dice, aún de ahí hay vuelta. Aún de ese lugar de separación, ese joven pudo tener ese momento de lucidez y decir, tengo que volver al Padre. Ayer George lo mencionaba también. Qué bendito momento cuando uno deja de pensar en sí mismo, en su vergüenza y seguir quizás hasta teniendo lástima o querer esconderse y levantar la mirada y ver que el Señor no está para darnos un palo, para exponernos, sino para restaurar. Qué bendición la misericordia, la gracia del Señor. Y este pasaje que tenemos acá es un pasaje que hace poco compartí en la iglesia en Mercedes. Venimos estudiando Marcos, venimos atrás de allá de Durazno, ¿no? Que ya pasaron por Marcos. No sé quién le tocó predicar este pasaje, pero es un pasaje que es un poco raro, ¿no? Hay algunos milagros de Jesús, son como, quiero ser limpio, ¿no? Pero este milagro de Jesús es un poco diferente. Y yo lo quiero leer con ustedes, quizás algunos hace tiempo no pasan por acá. Marcos capítulo 7, versículo 31. Dice así,
volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es un milagro de Jesús en una tierra donde mayormente no había judíos, era un lugar donde la mayoría era gentil. Y es muy interesante, una de las cosas lindas de estudiar Marcos o la Biblia capítulo por capítulo es que uno puede recordar cosas que hace poco estudió. Y lo primero que yo quería destacar de esta tierra es que hacía un tiempo Jesús había estado en la tierra, tocando la vida de otro que estaba apartado y que, no sé si sentía vergüenza, seguramente sintió vergüenza cuando fue librado. ¿Se acuerdan del demonio que había en aquel hombre de Gadara? Legión, somos muchos, nadie lo podía retener. Estaba totalmente alienado de la sociedad. Y en ese momento Jesús encuentra a esa persona. Digo que capaz él no sentía vergüenza porque estaba alienado. Es como el que se emborracha y hace un montón de cosas y no siente vergüenza. ¿Cuándo siente vergüenza? A ver, ustedes que... No. ¿Cuándo viene la vergüenza? Cuando ves la filmación. Cuando vos pensabas que estabas bailando bien en la fiesta y de repente estaba todo así y en tu mente eras John Travolta, ¿no? Y ahí te muestran la filmación y estabas parado arriba de una mesa con la corbata acá y todo. Y vos decís, ay, esto a nadie le pasó acá, ¿no? Pero hay historias de esto. Cuando vos te caes, y este joven, que Jesús lo encontró en Gadara, yo estoy seguro que cuando estaba endemoniado, las cosas que hacía, él estaba controlado. Pero cuando el Señor lo libró, dice que quedó sentado, vestido, en su juicio cabal. Probablemente él ahí empezó a caer la cuenta a todas las cosas que hizo, a todos los que dañó. ¿Y él qué quería? Irse con Jesús, además que era Jesús. Pero Jesús le dice, no te vayas. Quédate donde hiciste todo esto. Quédate y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. El impacto de una vida transformada, nosotros no lo podemos medir. La vergüenza nos hace querer irnos, mudarnos de ciudad. Conozco un hermano que dice así, yo me quiero mudar de ciudad porque las que me mandé no quiero más. Y está bien, puede ser un nuevo comienzo. Pero si vos te quedás en tu ciudad y eras conocido por tal y tal y tal acción y Jesucristo transformó tu vida y vos te quedás, yo te puedo asegurar que eso va a correr. Y en ese momento a Jesús le dijeron, por favor, andate de nuestra tierra. Y Jesús se fue, pero este joven quedó, ¿qué? Anunciando cuán grandes cosas hizo Dios por mí. Vos sos soy yo. ¿Y qué te pasó? Me encontré con Jesús. ¿Te imaginás? Cuando vuelve Jesús, ya no le dicen, no vengas por acá, le traen a otra persona que probablemente estuviera pasando una situación de vergüenza. Era sordo, era tartamudo, en una sociedad que no es la sociedad del siglo XXI, donde ahora hablamos de inclusión, de las personas que tienen capacidades diferentes, tratar de que no se sientan mal. Pero en ese momento, en ese contexto, el que tenía una situación así era despreciado y muchas veces juzgado. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que sea ciego? Entonces no veían un ciego y decían, pobre, vamos a ayudarlo. No, veían un ciego y decían, este algo habrá hecho, o su familia, se lo merece. O sea, aparte de toda la dificultad que conllevaba la condición, tenía que sufrir la vergüenza. Entonces, qué lindo, hermanos, que nosotros, cuando
quizás nos tocó pasar en algún momento vergüenza y el Señor toca nuestra vida restaurándonos, podamos entender que ahora yo puedo ser un factor para que otros vean la gracia y la misericordia de Dios obrando en mi vida. No escondernos, contar de la gracia de Dios. La Biblia nos llama o nos desafía a vivir como luminares en el mundo. Y todos nosotros tenemos cosas de las cuales, si miramos atrás, nos avergonzamos. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa vergüenza? ¿Me voy a alejar? ¿Me voy a apartar? ¿Me voy a recluir? ¿O vengo al Señor que me restaure y me pueda usar para alumbrar y alcanzar a otros? Una vida coherente con el Evangelio abre las puertas para que otros también puedan acercarse a Cristo. Y este endemoniado gadareno, en cierta manera, preparó para que cuando Jesús volviera, otros quisieran acercarlo. Y acá era el segundo punto que quería pensar. La importancia de amigos que interceden por nosotros. Hay otro relato en Marcos, quizás más conocido. Hay una imagen que a veces circula así en los estados. Los buenos amigos son los que te acercan a Jesús. ¿Lo vieron? Que están los que abren el techo, ¿no? Para acercar a aquel paralítico. Y acá vemos algo parecido. Había este joven sordo, tartamudo. Dice que son otros lo que lo trajeron y fueron otros lo que le rogaron a Jesús. Y ayer George dijo algo que me impactó mucho en el mensaje y cuando uno lo piensa, ve que es verdad. Y este sería otro ejemplo. Dios obrando en la vida de una persona en respuesta a la fe de otros que interceden por esa persona. Qué impresionante. Obviamente la fe es personal, la fe que salva, él lo dijo, pero qué importante nosotros cumplir este rol de buscar a la persona en la situación de necesidad y ser los que le acerquen a Jesús a través de la oración, a través del consejo, a través de la palabra, a través de la presencia, ¿no? El acercarte. La persona que está avergonzada es una persona que se aísla y muchas veces son muchas las barreras. A veces pasa en las iglesias, a mí me ha tocado muchas veces hablar con hermanos que por alguna razón u otra dejan de congregarse y yo te diría, y acá sí hay hermanos que están en el pastorado, pueden coincidir conmigo, que muchas veces en algún momento sienten una necesidad de volver y la pregunta que les viene a la mente muchas veces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué me van a decir? Aparezco. Me acuerdo una vez que hicimos una comida y uno me decía, pero van a pensar que voy porque hay comida. No, justamente hacemos la comida para que venga. Entonces, sos bienvenido, queremos. Y nosotros como iglesia a veces queremos, pero la gente lo ve como algo, y si caigo justo ahora, voy a ir. Entonces uno no sabe mucho cómo vencer esa barrera, pero qué bueno es buscar manera. Y todas las personas son diferentes, ¿no? Yo digo, los creyentes somos muy diferentes como todas las personas. Hay uno que de repente hace tiempo no viene y luego dice, no, yo quiero que me dejen tranquilo, no me anden molestando, al final, veo que se enoja. Otro dice, bueno, a mí nadie piensa en mí, ¿no? Entonces al final, yo una vez jorobaba allá en lo normal y digo, tendremos que hacer una tarjetita que nos llene y bueno, cuando no vaya por mucho tiempo, ¿qué quiero? Que me dejen tranquilo, que me visiten, ¿no? Porque al final no sabés. Pero si estamos comprometidos con la obra de Dios, probablemente cuando vemos que un hermano, por determinada razón, deja de congregarse, no está, lo que nos va a salir es buscarlo. A veces podemos llevarnos un trago amargo, pero busquemos, o por lo menos oremos. Y a veces oremos sin decir. No le digamos, hay personas, ayer decía, qué lindo que alguien te diga que oro por vos, pero hay personas que lo toman mal eso. Porque lo toma como casi una manipulación, ¿no? Entonces, oremos, no digamos nada, porque el que va a obrar es el Señor. La respuesta a la oración. Aunque vos no sepas que yo estoy orando por vos, yo estoy orando por vos. Y eso nadie te lo puede prohibir. Y estas personas interceden y traen a joven, asumo yo, a los pies de Jesús. Y le ruegan a Jesús que ponga la mano encima. Y Jesús, me encanta, porque lo trae aparte y comienza a obrar en él. De una manera que yo no
No tengo mucha explicación, la verdad no estudié muchos comentarios por qué Jesús pone las manos en el oído, por qué escupe, por qué le toca la lengua, pero en cierta manera podemos pensar que eso que era motivo de su vergüenza, Jesús lo toca. Era eso lo que lo separaba, su tartamudez, su sordera, eso Jesús lo toca. Hubo leprosos que se acercaron a Jesús para ser sanados y Jesús los toca. Eso era algo que iba contra todo lo establecido, incluso en las normas sanitarias. Ayer George decía, los leprosos tenían que decir inmundo. El que los tocaba quedaba inmundo. No había. Pero Jesús toca y santifica. Jesús toca y restaura. Y algo que hace Jesús en este relato, que también me llamó mucho la atención, es que toca, alza los ojos al cielo y gime. Otras versiones dicen suspira. A mí la palabra suspira, a veces uno puede suspirar, ¿no? Delia piensa en mí, suspira, ¿no? Otros piensan en el asado, suspiran, ¿no? El predicador dice, con esto termino, suspiramos, después sigue media hora más, ¿no? Ese suspiro de alivio, de recuerdo, de nostalgia, no es lo que está diciendo acá. Acá es ese dolor, esa identificación de Cristo con la necesidad de ese hombre. Y nosotros recién acá recordamos que Jesucristo no nos salvó de lejos, no nos salvó sin sufrir. Él tomó nuestra vergüenza. En Gálatas dice algo que tampoco entiendo mucho, pero dice que Él fue hecho por nosotros maldición. Pablo en Corintios dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. En Jeremías el profeta dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él no tenía pecado, él no tenía necesidad, pero viene a este mundo, Hebreos dice que participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte, que era lo que nosotros merecíamos, al que tenía el imperio de la muerte y librarnos. Entonces Jesús, lo que a nosotros nos avergüenza, Él lo toca, Él se mete. Hebreos dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si algo fue la crucifixión, si estaba pensado para algo, además del sufrimiento físico, era la vergüenza. Porque el sufrimiento físico, la tortura, que era la cruz, de por sí ya era tremenda, ¿no? Ustedes me imagino que habrán escuchado muchas veces o habrán visto películas. Era la mente humana al servicio de la maldad. Es decir, lo más que vos podés hacer sufrir a alguien, eso le hicieron a Jesús. Pero no era en algo privado, como a veces vemos que hay cámaras de tortura, ¿no? Era algo que se exponía en una colina, en una cruz, y además del sufrimiento físico estaba toda la vergüenza. Porque el que estaba ahí estaba por una razón. Y dice, Jesús no conoció pecado. Pedro dice, el justo por los injustos. Él estaba ahí, él sabía que no estaba por su pecado, pero su clamor era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esa vergüenza, hay una canción que dice, mi vergüenza él me quitó. Pero ¿cómo me la quitó? Tomándola él. Ese es el glorioso intercambio que habla una canción, ¿no? ¿Cómo es posible que el justo, ¿no?, vino a morir por un vil pecador? Jesús toca a este hombre, gime, se identifica y lo sana. Qué impresionante la obra de Dios transformando la vida de este hombre. Y Jesús dice algo, una palabra que es en arameo, que es una orden, es un imperativo que literalmente significa ábrete, sea abierto. El poder de la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Así lo describe Pablo. El mensaje del Evangelio. Ayer fuimos desafiados a compartir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación.
Y ese mensaje tiene que llegar a los oídos de las personas. Ayer cantábamos la canción, ¿cómo invocarán? ¿No? Aquel de quien no han oído. Y el apóstol Pablo en Romanos dice que la gente que no tiene vida, que no tiene salvación, para ser salva tiene que escuchar este evangelio. Y dice, no lo pueden escuchar si alguien les predique. No pueden invocar. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, pero no pueden invocar de aquel quien no han oído. Y hay una frase que es muy interesante que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Yo muchos años, cuando leía este versículo, decía que la fe viene por oír la palabra. Siempre lo entendí así, ¿no? La fe viene por oír la palabra. Pero no dice que la fe viene por oír la palabra, dice el oír viene por la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Lo que puede abrir los oídos de una persona es la palabra. Ahora, después que esos oídos son abiertos, después que esa palabra llega, la persona puede creer y muchos pueden no creer. Yo sé que este es un tema que hay hermanos que piensan diferente, pero lo que yo entiendo a través de la Escritura es que hay personas que frente al mensaje lo pueden oír, pero pueden endurecer su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Hoy es día de salvación. El Evangelio tiene poder, la palabra de Dios tiene poder de abrir el oído y las personas pueden escuchar, pero las personas tienen la responsabilidad de aferrarse, de confiar, de creer. Todas las personas creen y confían en algo, todos. Todos, los budistas, los testigos de Jehová, todos. Todos confían en algo. Pero esa fe que yo tengo no es lo que me salva. Por eso no todas las religiones salvan, ¿verdad? Porque hay mucha gente de fe, ¿o no? Y gente que tiene más fe que nosotros. Pero lo que me salva no es mi fe. Lo que me salva, ¿qué es? Es Cristo. Y mi fe en Cristo es lo que me salva. Pero es Cristo que me salva. La fe es el medio por el cual yo recibo esa salvación que Él me ofrece. Yo no endurezco el corazón. ¿Cuántas veces Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga? La parábola del sembrador, la semilla va, pero muchos endurecen. Queridos, yo no los conozco a todos, pero muchos de los que están acá hoy pueden entender, hoy pueden escuchar, Jesucristo entregó su vida para salvarte de tu pecado, pero vos tenés que arrepentirte y confiar en Él. Y Él te promete la salvación. Ahora, frente a este mensaje, toda la vida, toda la historia, desde los hechos, siempre había personas que lo escuchaban. Recuerdo cuando Pablo predica en Atenas, menciona la resurrección de Cristo y ahí algunos dicen, se burlaban. Hoy hay gente que se burla. Mucha gente. Gente quizás pasa por ahí y dice, mira, estos locos. Bien. Hay otros que lo retienen la idea y dicen, bueno, ya más adelante. Pero hay algunos siempre que lo reciben y creen. Y Pablo no se enfocaba ni en los que se burlaban, ni se enfocaba en los que no le daban mucho interés. Pablo predicaba y dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo predicaba porque sabía que esa era la manera de que los que creyeran fueran salvos. Si él se hubiera detenido, mirá, se están burlando mucho, mirá, no. Él seguía con su mensaje y por donde iba, personas creían. Qué lindo, qué bendición cuando el Evangelio es predicado y personas creen. Esa vergüenza del pecado, porque en cierta manera el Evangelio es como eso que, como Jesús toca, ¿no? Soy pecador, estoy separado de Dios. Sí, pero ¿por qué el Evangelio toca esa parte? Porque inmediatamente me muestra la salvación. Y Jesús lo salva en privado y dice algo que muchas veces decía, no digan mucho de esto, ¿no? Jesús trató con esa persona, pero él no quería. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era apuntar hacia su gran obra. Cuando muchas personas se enfocaban demasiado en los milagros,
en la alimentación, en las cosas que él podía hacer, había una posibilidad de confundir, ¿no? A veces hasta lo querían hacer rey. Imagínate, ¿no? Pan para todo, vino para todo. El milagro, ¿no? ¿Sabe cómo lo votamos? Los uruguayos ganan elección, reelección. Pero Jesús no había venido para ser el rey en ese momento, había venido para entregar su vida. Y Jesús, a medida que va avanzando en su ministerio, va mostrando esta realidad. Y él dice, por ejemplo, en Juan 12, que él iba a ser levantado. Y cuando fuere levantado, a todos atraeré a sí mismo. Y dice el evangelista que él decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. En Juan 3 dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo la levantó Moisés? La puso en un lugar donde todo el que era mordido miraba y era sanado. Yo no sé si todos fueron sanados. Quizás alguno podría haber dicho, qué pavada, mirar una serpiente, enojado, y capaz murió en su carpa, retorciéndose de dolor y rebelde contra Dios. Pero la realidad es que estaba ahí, y después en Juan se dice más adelante, para que todo aquel que en él cree, y da ese ejemplo. ¿Quién podía ser sano de una mordedura de serpiente? Esta historia está en el Antiguo Testamento, quizás algunos no la escucharon. Todos los que miraban. Y hay una canción muy antigua que cantábamos que decía, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, Él te restaurará. Él lo hizo para eso. Eso es lo que Jesús quería hacer. Entregar su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que sienta vergüenza pueda ser restaurado. Y me encantan las palabras finales que la gente miraba y dice, todo lo ha hecho bien. Cuando hay restauración, después del momento difícil, después del momento duro, después de la incertidumbre, incluso quizás estos hombres no sabían, viene la alabanza, ¿no? Me encanta una cosa, me gustan muchas cosas de esta iglesia, pero una de las cosas que me gusta siempre es la alabanza. Las ganas, ¿no? Hay iglesias, yo siempre estoy en iglesia que cantamos fuerte, en Manga también cantan fuerte, en Mercedes cantamos fuerte. Hay una iglesia que a mí me gusta, ¿no? Que nuestra voz se alce y poder decirle, Jesús, todo lo has hecho bien. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos experimentar. Yo me voy a tomar el atrevimiento de cantar con ustedes una canción, si Emma me presta la guitarra, muchas gracias. Que dice, Él es la voz que mis oídos abrió. ¿Se puede poner la letra? Y vamos a cantarla. Y mientras la cantamos podemos pensar si es así en nuestra vida. Si realmente un día, escuchando el Evangelio, le dijimos al Señor, necesito que me restaures. Algunos quizás ya son salvos y quizás necesitan restauración en algún área. Algunos quizás nunca habían escuchado el Evangelio o nunca habían entendido que el pecado nos separa y que la obra de Cristo fue por nosotros. Que realmente ese Evangelio pueda abrir nuestros oídos. Pero hay una parte que dice, Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Y si ya somos salvos, si ya somos hijos de Dios, nuestro deber, nuestra responsabilidad, y ayer creo que en la conferencia fuimos muy desafiados, es que esa luz que me iluminó a través de mí pueda también iluminar a otros. Así que termino con esta canción.
40 segundos para cada uno presentarnos delante del Señor. Quizás hay algo que tenemos que traer delante de Él, quizás hay oscuridad, quizás hay vergüenza, quizás hay cadenas. Individualmente Jesús lo llama aparte a este hombre, ¿no? Y trata con él. Y decirle, Señor, quiero que trates conmigo en esta área. Quiero que me quites esta cadena, quiero que me quites este dolor, que me quites esta vergüenza, que limpies mis pecados, si alguno no lo ha hecho. Podemos tomarnos 30 segundos. Querido Dios, queremos darte gracias por tu trato firme, pero con gracia en nuestras vidas. Señor, llamándonos aparte, tratando con nuestro dolor, con nuestra vergüenza, de forma individual, habiendo pagado el precio más alto, el dolor en la cruz. Señor, ahora Cristo puede compadecerse de nuestra debilidad y puede sanar nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Señor, te damos gracias porque muchos de los que estamos acá un día hemos recibido ese perdón, hemos visto esa luz, hemos disfrutado esa liberación, esa salvación. Pero Señor, sabemos que la vida sigue y muchas veces por diferentes cosas volvemos a sentirnos aparte. Señor, oramos para que tú trates en nuestra vida, Señor, en mi vida, estos temas que a veces nos cargan, Señor, y que podamos poner todo nuevamente a los pies de la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, gracias por la iglesia acá en Ituzaingó, por encender este faro, esta luz en este barrio. Señor, que ellos puedan seguir brillando, extendiendo el Evangelio acá. Te damos gracias por iglesias a lo largo y ancho del país y del mundo, donde el Evangelio de Cristo es anunciado. Señor, no hay otro mensaje, no hay otra forma que los hombres sean salvos que creer en Jesucristo. Señor, el mundo nos avergüenza muchas veces, hay burla, hay rechazo, en algunos países persecución, pero Señor, tenemos esta convicción que el Evangelio es tu poder para abrir oídos, para transformar vidas. Te damos gracias por lo que podemos disfrutar y honramos tu nombre. Tenemos que decir, todo lo has hecho bien. Oramos en nombre de Cristo Jesús.